Con María Elena Carrera y Paulo Galindo. Estamos haciendo cada martes y jueves invitando a líderes de diferentes sectores, especialistas, ciudadanos. Está abierta esta mesa para ciudadanos también, en verdad. Tómenos la palabra porque de aquí a las elecciones, de lo que no están hablando los candidatos y debieran, y además son temas prioritarios que si dimensionaran los gobernantes la importancia de la cultura, otro país tuviéramos, ¿eh? María Elena Carrera, bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, Luis. Muchas gracias por el espacio. Y también el sector de las mujeres. Paulo Galindo, actor, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Luis Alberto. Un gusto estar contigo otra vez. Gracias por estar con nosotros. Primero las mujeres. ¿Qué no están hablando de mujeres los candidatos, María Elena? Mira, Luis, hablar de toda la problemática de las mujeres, es decir, ponerte los lentes de la perspectiva de género no es algo sencillo. Lo estamos viendo que abordan el tema de las mujeres desde desde el privilegio. Las mujeres que son empresarias, las mujeres que son estudiantes, las mujeres que de alguna manera tienen una posibilidad de salir adelante. Sin embargo, hay un número muy importante en estos últimos tiempos, creo que tú lo has dado seguimiento también, es la desaparición de mujeres jóvenes en el Estado. El registro de las organizaciones de la sociedad civil dicen que más o menos alrededor de enero a ahora abril aproximadamente han desaparecido un total de 35 mujeres, muy jóvenes todas ellas, y es un fenómeno muy difícil de comprender y es algo que deben de atender de manera urgente los candidatos en general, porque creo que quien sí trae el tema es la doctora, es la candidata por parte de Rosario Robles, me refiero. Entonces, esa es una situación. Otra de las cosas que no se está viendo es la atención y la propuesta que se tendría que darles a las mujeres madres buscadoras en las fosas clandestinas que, como lo señalaba ya un alto funcionario federal, pues Sonora es uno de los estados que ocupa los primeros lugares en fosas clandestinas, donde seguramente pudieran encontrarse los cuerpos de hombres, pero también de mujeres. Y creo que esa parte tampoco no está suficientemente abordada porque es muy compleja, Luis. Lo hablan desde una perspectiva en la que se ve que no entienden a profundidad el tema. Bien, exacto, o deberían de tratarlo ya desde ahorita, que es precisamente el enfoque de estas mesas. Paulo, en cultura, estamos Sí. haciendo una mezcla de temas, no precisamente tienen que estar relacionadas para que dimensionen la importancia. Y uno ya que anda en eso de la cultura, dices, esto es prioritario, maestro. Sí, penetra digamos, en todas las áreas de la sociedad. Y para entenderlo, creo que habría que hablar, y lo he planteado ya en algunas reuniones en los últimos meses, el concepto de cultura es muy amplio, muy, muy grande. Y me gusta retomar algo que ya viene desde los 90 en Europa, desde los alemanes, los canadienses y los franceses, que ya vienen trabajando desde hace mucho tiempo, sobre la industria creativa. La industria creativa, que engloba muchísimas cosas, para hablar en términos menos abstractos como la cultura, sino hablar de la industria creativa, estamos hablando primeramente del beneficio económico, pero también del beneficio social, de ambos caminos. Y me parece que ninguno de los candidatos entiende estos dos caminos, porque nos siguen viendo como los cultureros, como los artistas, como los conflictivos, pero la industria creativa, y habría que decirles, pero si no lo saben, genera el 7.4% del PIB anual. Es verdaderamente fuertísimo el impulso económico, por si a veces se les dificulta entenderlo en términos sociales, pues hablemoslo en términos de números. Y en ese sentido es muy importante, es decir, ¿qué es la industria creativa? Bueno, ahí van las artes, ¿no? Ahí van lo audiovisual, el cine, la música, pero también va el diseño de software. Si los alemanes dijeron, lo que queremos hacer, empezaron desde los 90, es decir, queremos transformar una sociedad industrial que le ha salido carísimo en términos de medio ambiente a nuestro planeta, ir transformándonos poco a poco de la sociedad industrial que somos a una sociedad del pensamiento, porque esa va a ser la materia prima del futuro, ya es la materia prima de hoy. Digamos que
Proyecto Puente, por ejemplo, gira, se sostiene sobre la base de la industria creativa. Aquí tienes diseñadores, escritores, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es como se ha planteado la economía del futuro, porque los países europeos están diciendo, oye, nos vamos a acabar todo y nos vamos a quedar sin nada. ¿Con qué nos vamos a quedar? Con el pensamiento. Y eso es muy interesante de entender, porque ahora todos los candidatos están hablando, no paran de hablar de créditos. Microcréditos, 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 dinero, el litio, las minas, explotación, etcétera. Todas estas cosas que ya son muy viejas y que no están pensando hacia el futuro. Hablan muchísimo de los jóvenes, pero le están diciendo a los jóvenes que van a abrir nuevas minas. Es decir, ¿a dónde queremos ir como una sociedad? Y en ese sentido es donde me parece que las artes y la cultura y la industria creativa es muy importante para algo que mencionaba un invitado tuyo en una de estas mesas el martes, me parece, que era: ¿cómo vamos a prevenir la violencia? Porque ahorita sí, bueno, el ejército a las calles, sí, fortalecer las policías, todas las campañas siempre dicen lo mismo. Pues sí, pero eliminemos la demanda. ¿Y cómo eliminamos la demanda? Se cansaron de hacer canchas de béisbol que ahora están abandonadas, pero no hay teatros, no hay salas de conciertos, no hay salas de danza, no hay salas de artes plásticas, no hay salas para la expresión, que básicamente es lo que esos jóvenes y esos niños necesitan Muy pocas, hoy. pues. Muy pocas, muy pocas, y las pocas que hay muy desatendidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, si no se entiende el beneficio que la industria creativa tiene socialmente para la cohesión social, para el desarrollo del espíritu, para el desarrollo de la mente, entonces no estamos entendiendo lo que es prevenir verdaderamente el delito y estamos combatiendo fuego con fuego, ¿no? Entonces, al final, pues llevamos ya sexenios y sexenios y sexenios tratando de eliminar algo que ya sabemos desde principios del siglo XX que no se va a solucionar como estamos intentando. Tenemos el ejemplo del alcohol, por ejemplo, y estoy hablando del consumo de las drogas, ¿no? Entonces, ¿cómo atacar estos problemas de manera más creativa? Pues de esa manera, porque son puntos que se han desarrollado ya en otros países del mundo, zonas de guerra, lugares que han tenido muchísimos conflictos con el consumo de drogas, violencia, en las mismas calles de Estados Unidos, se han combatido con arte y han tenido resultados muy, muy exitosos. Nada de esto ni siquiera no lo hablan los candidatos hoy, nunca lo han hablado. Nunca han hablado, yo no me acuerdo de haber escuchado un candidato en campaña en el estado y en el país hablar de la importancia que tiene la industria creativa, menos ahora que desdeñan las energías renovables, menos ahora que están preocupadísimos por las armas, preocupadísimos por esto y lo otro. Pero ¿dónde está el desarrollo mental? Ahora hay muchísimas asociaciones civiles dedicadas al estudio de lo que nos ha dejado la pandemia en conflictos mentales en los niños y en los jóvenes, el tiempo ante la computadora, donde solo el arte y solo la industria creativa nos ha salvado el último año. La industria creativa es la que ha salido al quite a decir, oigan, pues tenemos las redes, pongámonos creativos acá y empezamos a desarrollar contenidos que sean valiosos. Los alemanes, los franceses, los canadienses, los primeros en sus rescates, los alemanes lo primero que hicieron fue, vamos a salvar antes que a cualquier otra cosa a nuestra industria creativa, porque este es nuestro capital del futuro. Y ellos ya lo entienden así desde los 90. Nosotros ni siquiera estamos hablando de eso. Todavía muy pocas personas todavía en México lo hablan, pero hay que entender que ese es un gran camino para llevar a nuestra sociedad a evolucionar en otro sentido distinto al que hemos hecho hoy. Lo que estamos viendo hoy es lo mismo que hemos visto siempre, es exactamente lo que se ha visto sexenio tras sexenio, las mismas propuestas, mismos resultados, microcréditos, a tole con el dedo, pues básicamente. Bueno, y más con la necesidad de la gente ahorita. Si tú le dices dinero, le dices, pues va a parar oreja, ¿no? Desde luego, pero es decir, es la solución más fácil, más práctica en cuestiones de ganar una campaña. ¿Sabes qué me recuerdan las campañas hoy? Me recuerdan como las campañas de las reinas de la preparatoria, ¿no? Vamos a pedir una hora más de recreo, ¿no? Sí, pero una hora más de recreo a lo mejor te da una satisfacción momentánea, pero de aquí a 2 años eso no va a servir de nada, ¿no? Entonces está de manera muy simplista, no se debaten los temas a profundidad y pues no se tocan cosas que deberían ser tan importantes, ¿no? Sí, totalmente. María Elena, ¿qué? Para concluir. Fíjate que coincido totalmente con Paulo de que todos los temas que están abordando es como reparto de dinero, como que vamos a hacer, cuando estamos realmente en el país, pisando cadáveres tras cadáver, y de hombres y de mujeres, y la mayoría de todos entre los 18 y los 27 años de edad. Estamos perdiendo a las juventudes, y en eso, dentro de esas juventudes hay muchas mujeres, y no hay efectivamente un planteamiento
de avanzada, de entendimiento de la complejidad del tema que tiene que ver con esto que menciona Paulo, con el tema de la prevención. Nadie le quiere apostar a la prevención. ¿Qué vas a hacer con las mujeres jóvenes que ahorita en la pandemia han dejado de tener acceso a la escuela o que se tuvieron que dedicar a trabajar porque en sus familias decidieron que en vez de apostarle a una niña de 12, 13 años, le van a apostar al niño de 12, de 14, 15 años para que él sí vaya a la escuela y las niñas no? Eso ya lo tenemos medido en el movimiento feminista. Muchas mujeres van a abandonar desde la secundaria hasta la universidad la escuela. Para eso no hay ningún planteamiento. Yo en mis clases de política criminal aquí en la Universidad de Sonora hablo mucho del tema en la licenciatura de Seguridad Pública, en la que es momento de voltear a ver esta nueva visión de la seguridad pública a través de la seguridad ciudadana que incluye ¿qué? Lo que señalaba Pablo: deporte, vida sana, alimentación, ejercicio, aire libre, cultura. Y una de las tareas justo de las primeras que les pongo, les digo, a ver, ¿cuántos puntos de venta de alcohol, considerando ciertas cadenas que prácticamente a eso se dedican, aunque no digan que son expendios de cerveza, ¿cuántos de esos hay distribuidos en el territorio, por lo menos de Hermosillo, y cuántas bibliotecas hay? Y yo sí tengo el dato. Bibliotecas hay 27, pero además, lo peor de todo es que en esa contabilización de las 27 bibliotecas que hay en Hermosillo, la mayoría las aporta la Universidad de Sonora. O sea que muy pocas están alrededor, en colonias, en los barrios. ¿Me explico? Donde hay canchas deportivas y en cambio tienes una serie de puntos de venta de alcohol que más o menos por permiso de alcoholes están detectados unos 365 puntos de venta de alcohol. Entonces, esa es una primera visión en la que yo acerco, bueno, entonces, ¿sobre qué vamos a trabajar? Sobre la triada. Lo más fácil, quito a los delincuentes de la calle, los pongo ante el Ministerio Público, es decir, a la justicia, para que vayan a la cárcel. Esa es una triada que está rebasada. ¿Por qué? Porque finalmente esas personas o esos jóvenes que están delinquiendo lo hacen por alguna razón. Y cuando se van a la cárcel, de todas maneras nos cuestan a las y los ciudadanos, porque no previenes mejor y entonces impulsas trabajo con las comunidades, con las mujeres, con los niños, con las niñas. Es por ahí por donde yo creo, y ahí no tienes que ofrecer dinero. Lo que tienes que ofrecer es las condiciones para que todos los grupos de las organizaciones de la sociedad civil se expresen. Paulo, para cerrar. Me parece que lo que dice es fundamental y yo lo que diría sobre todo es, lo que creo es que no hay políticos valientes que se atrevan a tomar iniciativas de política pública que no tengan resultados inmediatos, sino que piensen a largo plazo. Los políticos están pensando en la siguiente elección todo el tiempo, en el siguiente trienio, cada 3 años, cada 6 años, ¿qué es lo que me va a dejar rédito ahorita? ¿Qué es lo que me va a dejar un crédito? Pues microcréditos a la gente, repartir dinero, hacer esto y lo otro. Pero no hay un político valiente que diga, voy a hacer esto y esto no lo van a ver durante mi sexenio, lo van a ver de aquí a 20 años. Y eso es complicadísimo para quienes trabajamos justamente en proyectos de largo plazo, cuando lo que tú quieres es un beneficio social de largo alcance. Ha habido poquísimos en la historia, por lo menos en Sonora tuvimos un gobernador que se preocupó, digamos, por crear institutos sonorenses de cultura, Radio Sonora, etcétera, etcétera. Pero ahora esto ha ido cayendo en el abandono paulatinamente y estamos ahora, digamos, en el mundo del arte y de la cultura a merced de lo que nosotros mismos podemos ir haciendo poquito a poco con los pocos recursos que tenemos. Y espero, de verdad, espero que no solo los candidatos, los equipos de las campañas se preocupen más por estar investigando qué es lo que está ocurriendo y cuál es el beneficio social que el arte y la cultura pueden aportar a todos los campos de la sociedad, porque luego se piensa, no, bueno, los artistas solo para las artes, ¿no?
No, hay un beneficio social inmenso que tendrían que ponerse a hacer la tarea y hacer la chamba para que sepan todo ese beneficio que puede traer a todas esas colonias que están recorriendo, que van a los lugares más apartados, que van con la gente que tiene más carencias, etcétera, etcétera. Esa gente no solo carece de agua, no solo carece de dinero, no solo carece de electricidad, también carece de teatro, también carece de música, también carece de pintura, carece de expresión, carece de sensibilidad, etcétera, etcétera. Muchísimas cosas que el arte puede traer grandísimos beneficios, inclusive a veces mucho más importantes y mucho más beneficiosos que el propio dinero en efectivo, ¿no? Entonces, en ese sentido yo les diría, los invitaría a que pensaran un poco en la parte de la industria creativa porque hay una gran evolución ahí para el futuro. Gracias, te agradezco mucho, Pablo. Gracias a ti, Luis Alberto. Como siempre, gracias, María Elena. María Elena. A ti, Liz, muchas gracias. Interesantes mesas ciudadanas como otra perspectiva. Cada martes y jueves vamos a estar entrevistando. Mañana ya entrevistaremos de nuevo a Paulo porque va a abrir el Mentidero, ¿verdad? Se abre el Mentidero por fin. Ya Este platicaremos. sábado viene algo muy interesante precisamente en esa industria creativa que hay que apoyar y que hay que aprovechar también. Gracias, Seguro. Paulo. Gracias. Ya nos vamos, que se queda todo en proyectopuente.com.mx, en las redes sociales, en toda la plataforma de Proyecto Puente, que es en el 88.1 FM La Voz del Pitic y en el 151 de Mega Noticias en Megacable a la noche. Con permiso. Gracias por acompañarnos.